Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privadas y apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello. Bueno, yo creo que el gobierno no tiene la razón en esta decisión de invitar a la comunidad educativa, casi ordenarle a la comunidad educativa y a los maestros el retorno a la clase presencial. Estamos, como lo dijo el ministro de Salud hace poco, llegando al pico de la pandemia, ¿sí? Y estamos a mediados de julio. Él dijo que era en agosto. Entonces las clases presenciales son un riesgo terrible. Considero que no hay condiciones para estar en la presencialidad hoy, ni siquiera en la alternancia. Es más, el gobierno no ha cumplido ni el 10% de lo que reclama la Organización Mundial de la Salud. 1, la limpieza, la higiene en las instituciones educativas. 2, el lavado de manos, el horario de lavado de manos con alcohol permanente. 3, el tema de tapabocas. 4, el tema en concreto de no aglomeraciones al ingreso. Es decir, de verdad que el tema del espacio, no hay espacio suficiente porque son unos salones muy reducidos. Como el gobierno no ha logrado las medidas plenas de bioseguridad, yo considero que es supremamente riesgoso ese punto. Pues imagínense, si en el Senado se está pensando que no es posible reunir en un solo recinto a ese número grande de personas por el riesgo del contagio, en las clases es peor. Es más porque los estudiosos nos han dicho, los científicos de esta pandemia nos han dicho que la escuela, el colegio, la universidad, los centros comerciales que ya los abrieron, imagínense, las tabernas, las discotecas son los sitios fundamentales del contagio. Entonces a mí me parece que no hay condiciones para retornar a la presencialidad y que el gobierno debería dar un plazo, por supuesto, para cuando se aclimate la pandemia, cuando tengamos las condiciones de bioseguridad, retornemos con tranquilidad, garantizándole la vida a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Cordial saludo para todas y todos. En este día muy importante para la historia del país, tenemos que decirle que muchos asuntos del pasado hoy se repiten. La lucha de los pueblos por mejores condiciones de vida, la lucha de los pueblos contra la guerra, la lucha de los pueblos y mi patria por construir un mundo en mejores condiciones de democracia, de soberanía, por la justicia social. Desde FECODE hemos venido luchando porque se genere una reforma constitucional al sistema general de participaciones, para que de verdad los derechos que se consagran en esta reforma reivindiquen los recursos crecientes y suficientes para abordar derechos fundamentales como es la salud, la educación, el saneamiento básico y el agua potable. Le tenemos que decir a toda la comunidad que rechazamos la decisión del Ministerio de Educación, amparado en la Directiva Ministerial número 11, de regresar a las actividades presenciales mediante la alternancia. Hemos venido rechazando porque eso significa entregar a los niños a la muerte. Vamos a resistir. La tarea que estamos desarrollando es la desobediencia civil porque necesitamos la vida ante todo. Esas son las orientaciones que desde FECODE estamos dando. De igual manera acompañamos al Comité Nacional de Paro, a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, para presionar al gobierno negocie los 6 ejes fundamentales que se ha presentado como pliego de emergencia para lograr enfrentar la situación que hoy vivimos. La importancia de la presencialidad en el aula es el magisterio colombiano, pero producto de la victimización, la estigmatización y la realidad de nuestras comunidades educativas, está claro el valor de la vida. Hoy está demostrado que no hay condiciones, por la precariedad del sistema de salud en Colombia, por la situación de las instituciones educativas en materia de espacios físicos, en materia sanitaria, en materia de elementos de bioseguridad porque no tienen recursos, en materia de recurso humano.
y sumémosle a eso el crecimiento exponencial del contagio en estos días. Por eso decimos, no hay condiciones para volver al aula de manera presencial porque está seriamente amenazada la vida. Y en consecuencia seguimos insistiendo con el trabajo no presencial, y lo de la alternancia no se constituye en ninguna estrategia porque primero no va a prevenir el contagio, no sirve para atenuar, y por el contrario sí va a generar problemas en los ritmos de aprendizaje, problemas en el desarrollo del trabajo, confusión, dificultad, y no es garantía para cualificar la prestación del servicio. En consecuencia insistimos en que los maestros y maestras, las comunidades educativas deben continuar con el trabajo no presencial, está garantizada la prestación del servicio y el derecho humano a la educación de la niña y la juventud colombiana, y en consecuencia más bien que el gobierno aplique lo de la renta básica como una medida que garantiza la satisfacción de las necesidades básicas de nuestra población más necesitada y el aislamiento social, la vacuna por excelencia para prevenir el contagio. Para el segundo semestre del 2020 se estima una deserción de entre el 30 y el 50% de los estudiantes de la educación superior. Para que esto no ocurra, los estudiantes estamos exigiéndole al gobierno nacional del presidente Iván Duque 2 medidas urgentes. La primera es que exista matrícula cero en todas las instituciones de educación superior públicas. Esto quiere decir que el gobierno asuma lo que tradicionalmente las familias pagarían en las matrículas de sus hijos. ¿Por qué? Porque la situación económica es tan crítica que las familias tendrán que elegir si gastar de sus salarios, de sus ingresos, en pagar arriendo, servicios públicos, alimentación, gastos de salud, que hoy son prioritarios en la pandemia, o pagar las matrículas de sus hijos en las instituciones de educación superior públicas, que en principio deberían ser gratuitas. Además, porque sabemos que la crítica situación financiera y económica del país ha afectado a estas familias. Hemos perdido más de 5 millones de ocupaciones en el primer trimestre del año y tenemos el desempleo más alto del país. Esta transferencia de matrícula cero se justifica y es necesaria si queremos garantizar la educación como derecho en el marco de la pandemia. La segunda medida urgente es un plan de alivios y de auxilios para que los estudiantes de las universidades privadas no deserten, dados los altos costos de las matrículas en este sector. En todo caso, insistimos en que no se puede volver a la presencialidad siempre que no existan las condiciones de bioseguridad garantizadas. Vean que, y recordemos que hay universidades públicas en donde ni siquiera hay papel higiénico ni jabón en los baños, porque es que la crisis financiera y presupuestal es tan aguda desde el año 93 que no hay recursos para hacerlo. Entonces, no podemos volver a las clases hasta que no existan condiciones de bioseguridad garantizadas con presupuesto público para las instituciones de educación superior estatales. Y por último es fundamental que el gobierno nacional saque un plan de rescate financiero para las universidades públicas, porque sus ingresos han disminuido por la crisis económica del país y por el contrario sus necesidades y sus gastos han venido aumentando, dado que las universidades están poniendo laboratorios, hospitales universitarios, respiradores artificiales, docentes, investigación al servicio de la lucha de la sociedad colombiana contra la COVID, como debe de ser, pero no lo deben hacer solas, sino que deben contar con el respaldo del gobierno nacional. Así que esas son las exigencias urgentes de los estudiantes del país. El Comité Nacional de Paro, en representación del pueblo colombiano, el 19 de junio le hemos presentado al desgobierno de Iván Duque un pliego de emergencia que recoge 6 puntos fundamentales. El primero, reclamamos el respeto a la democracia, la vida a nuestros líderes sociales y populares y cumplimiento de los acuerdos de paz. La intervención del Estado en el sistema de salud, ya que está comprobado que la Ley 100 es un fracaso y es un negocio para los mercantiles de la salud. La renta básica de emergencia de un salario mínimo de 6 meses a las personas en condición de pobreza vulnerable afectadas por la crisis. La defensa de la producción nacional, el respeto a los derechos de los trabajadores, apoyo irrestricto al sistema educativo público para garantizar la matrícula cero, el apoyo a los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Y lo más importante, derogar los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de vida económica y social de los colombianos. Estamos diciendo no a la privatización de la red de oleoductos de Ecopetrol, la empresa Cenit, el SENA, y hay que salvar la liquidación de Bioenergy. Viva nuestro justo pliego de peticiones. Desde La Guajira y desde su subdirectiva CUT le decimos a Duque: resuelve el pliego de emergencia ya, en el cual se contemplan las siguientes peticiones: recursos para la salud con dineros girados directamente del Estado, renta básica para colombianos sin ingreso, defensa de la producción y el empleo de los pequeños y medianos empresarios,
no al regreso a clases bajo el sistema de la alternancia, sin condiciones de bioseguridad garantizadas, fortalecimiento del sistema general de participaciones, matrícula cero en educación superior en universidades públicas y apoyo sustancial en universidades privadas, derogatoria de los decretos lesivos sacados en medio de la cuarentena. Rechazamos la privatización de Ecopetrol, SENA y demás. Defendemos el patrimonio público. Rechazamos la violencia contra las mujeres, jóvenes, diversidad y sectores vulnerables. A nombre de la Central Unitaria de Trabajadores del Departamento de Córdoba, reciban cada uno de ustedes un cordial, caluroso y combativo saludo. Hoy 20 de julio, Día de la Independencia. Esperamos de que esta independencia sea eficaz y efectiva en nuestro territorio nacional y que el Estado colombiano respete la protesta social, respete y garantice el derecho de la vida de los líderes y lideresas sindicales. No más asesinatos. A nombre de la Central Unitaria respaldamos en el departamento de Córdoba los 6 puntos del pliego de emergencia radicado por el Comando Nacional de Paro hacia el Gobierno Nacional. Viva la Central Unitaria de Trabajadores consecuente. No más asesinato a los líderes y lideresas sindicales. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a quinta sesión del día de hoy, numeral pliego de emergencia. Nos acompañan en esta tarde, en estos media hora, como moderador el compañero Jairo Arenas, Fernando Loaiza quien les habla, y como panelistas las compañeras Victoria Avendaño, Alejandra Sánchez y los compañeros Pedro Hernández, Carlos Ballesteros. Muy buenas tardes a ellos y a todos. Para iniciar, porque el tiempo es corto, compañeros, para todos, para los cuatro, frente a este apoyo al sistema educativo, su opinión frente al tema de subsidios a las universidades privadas y matrícula cero en las universidades públicas. Compañera Victoria. Buenas tardes para todos ustedes, para los que nos están viendo en este gran programa de numeral pliego de emergencia. Y bueno, saludar que el Comité Nacional de Paro haya presentado en este pliego de emergencias este tema sobre la educación, y en lo que tiene que ver con matrícula cero, pues es una exigencia apenas lógica, justa, que le hagamos al gobierno nacional, teniendo en cuenta los niveles de pobreza de las familias, de los estudiantes universitarios y fundamentalmente de los estudiantes de las universidades públicas. Además de eso, la falta de trabajo tanto para los jóvenes como el altísimo desempleo que se ha dado en este momento de pandemia. Y obviamente de no garantizar el Estado los recursos para las matrículas de los estudiantes, habrá una buena cantidad de estos que se quedarán por fuera de las universidades, situación que no es justa. Incluso las asociaciones de universidades lo que han dicho es que estaría por encima del 50% la deserción que harían los estudiantes de las universidades de no subsidiarlos, tanto de las universidades públicas como de las universidades privadas. Por eso la exigencia para subsidiar también las matrículas de los estudiantes de las universidades privadas. Además de eso, hay una brecha digital absolutamente inmensa que requiere también de que el Estado tenga en cuenta la inversión de recursos en este sentido, teniendo en cuenta pues que apenas el 61.3% de los colombianos tienen un internet móvil, tienen un móvil para poder conectarse, que realmente no es suficiente para recibir las clases de manera virtual como se ha venido haciendo y como lo han demostrado los estudiantes universitarios a través de sus diferentes organizaciones. Entonces, es apenas
lógico y justo, como lo dije inicialmente, de que haya matrícula cero y que el gobierno resuelva 100% el costo de las matrículas en las universidades públicas y subsidie a los estudiantes de las universidades privadas. Muy bien, compañera Victoria, directiva de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Entonces, en el mismo sentido, la compañera Alejandra Sánchez de ACRES. Bueno, un saludo a Vicky, a Luis, a Pedro, a los compañeros de este panel y a todas las personas que nos están viendo en esta tarde. Digamos que aunado a lo que ya plantea Vicky, desde el movimiento estudiantil y desde las grandes, digamos, organizaciones a nivel nacional de estudiantes, hemos insistido en la idea que desde el 2018 en nuestro gran paro nacional hemos planteado en el debate público, y es que la educación es un derecho fundamental y por ende debe ser un camino que el gobierno tiene que garantizar, el de la gratuidad. Entonces, en este momento es cuando más se evidencian las necesidades de miles y de miles de jóvenes, tanto en las universidades públicas como privadas, de que se hagan todos los esfuerzos presupuestales necesarios para garantizar que en efecto la educación superior sea un derecho fundamental para todos y todas. ¿Cuál es la exigencia que hemos hecho e insistido desde ACRES, que se ha tomado en el Comité Nacional de Paro y que hemos radicado en este pliego de emergencia? Matrícula cero para las instituciones de educación superior públicas. Hoy, en medio de la emergencia, hemos entendido y nos ha quedado muy claro, y bueno, desde antes, que la educación definitivamente no es una prioridad para el gobierno nacional. De todas la cantidad de decretos que se han sacado durante la emergencia, solo 2 son referentes a educación y 1 para salvar al ICETEX. Entonces, entendemos que no es una prioridad la educación para el gobierno nacional y que además, pues, ya múltiples, digamos que problemas y cero responsabilidad con los acuerdos que habíamos quedado con el gobierno nacional desde el 2018, representan en serio una dificultad estructural para que muchos jóvenes sigan en la educación y permanezcan en las universidades. Como lo decía Vicky, se proyecta una deserción de al menos del 30%, y eso en las universidades tanto públicas como privadas es gravísimo, porque devolver a toda la juventud a las aulas va a ser muy, muy difícil, aun cuando tenemos más, porque tenemos el desempleo más alto en la historia del siglo, porque los jóvenes somos los más afectados, porque las mujeres jóvenes somos más y más afectadas que todo el mundo. Entonces, esto todo en lo estructural se manifiesta en serio en una dificultad y en un retroceso de garantizar un derecho fundamental, como lo hemos exigido desde hace más de 10 años. Y por eso hemos insistido en que el gobierno nacional tiene que brindar los 600.000 millones que cuesta matrícula cero para todas las universidades públicas. Hoy la Universidad Nacional ni siquiera tiene cómo cerrar el año. Necesitamos que se garantice eso. Y con respecto a las universidades privadas, por lo menos y al menos que se haga un verdadero plan de alivios y de subsidios del ICETEX. Esto porque el ICETEX tiene a más de 670.000 usuarios, más de 600.000 endeudados, y alrededor del 80% son estrato 1, 2 y 3, es decir, completamente, digamos, la población más afectada en el marco de esta pandemia. Entonces, es necesario que no sean pañitos de agua tibia como lo ha sido con el decreto que salió a principios de marzo, sino que sea realmente una condonación o una posibilidad de aplazamiento del crédito, del pago tanto de las cuotas como de los intereses por al menos 6 meses, sin que eso genere intereses de mora en el tiempo que no se haga el pago, que es la trampa que ellos nos han metido en este plan de alivios. Entonces, exigimos que, por un lado, en las universidades públicas no sea solamente para estratos 1 y 2, sino que sea matrícula cero para todos los estratos, y en las universidades privadas que se den las posibilidades de apoyo que existan, que con el FINDETER, con los intereses, pero sobre todo que haya un verdadero alivio para los endeudados y endeudadas, que en su mayoría estamos en universidades privadas. Muy bien, Alejandra Sánchez,
nos acaba de ilustrar, una voz joven, estudiantil en este proceso. No se les olvide tuitear numeral pliego de emergencia. Muchas gracias, Alejandra, de la Asociación ACRES. Compañero Pedro Hernández de ASPU, la misma inquietud, la misma situación frente a universidades. Bueno, un saludo a todas y todos los que nos escuchan y nos ven desde la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, a mis compañeras y compañeros panelistas. Estamos hablando de una población de 2.200.000 estudiantes en educación superior, en todos los niveles de educación, de los cuales 1.200.000 están en las instituciones públicas de educación superior y el 1.000.000 restante en las privadas. De esto también hay que decir que en los estratos 1, 2 y 3 está más del 85% de los estudiantes de las 63 instituciones de educación superior pública y más de casi el 70% de los estudiantes de las instituciones privadas también pertenecen a estos estratos. La crisis económica que ha generado esta pandemia lleva a que los ingresos de los hogares y personalmente los estudiantes se hayan reducido ostensiblemente. Por eso nosotros desde principios de mayo en un foro que hubo en el Congreso pedimos recursos para las instituciones de educación superior públicas cercanos a casi 3 billones de pesos. ¿Por qué? Porque las universidades en un 49% generan recursos para su propio sostenimiento. O sea que de recursos del Estado apenas llega al 52% en promedio nacional. Entonces, ahora por la crisis, pues muchos de los recursos no los va a poder percibir, sino solo los que da el Estado. Entonces, por eso estamos pidiendo eso. Parece una cifra grande, pero no. Nosotros lo que dijimos es que una buena parte de esos recursos están financiados en más de 600.000 millones de pesos por los recursos pactados en el 2018. Pero además el presupuesto de la Nación se ha adicionado en más de 30 billones de pesos, de los cuales solo se ha gastado ciertamente unos 4 billones más, unos 4 más para subsidio de nóminas y el resto está en el FOME y eso va a garantizar los préstamos bancarios. Entonces nosotros decimos se puede destinar más recursos para las universidades públicas. Y en este tema, ya lo dijo Alejandra, nosotros siempre hemos peleado desde el año 92 millones de pesos que pueden salir del FOME más los recursos ya pactados. Y lo otro que sí dijimos y lo referimos en la mesa de diálogo última en junio es que no solo es el plan de alivio en el ICETES, sino que el gobierno con recursos del FOME debe colocar por lo menos unos 400, 500 mil millones para nuevas líneas de crédito en el ICETES sin que se esté cobrando por lo menos los próximos 5 años un interés, o sea, interés cero, solo ajuste por IPC. Gracias. Muy bien, don Pedro, muchas gracias. Se prepara entonces el compañero Ballesteros, Carlos Ballesteros, de la Confederación de Padres de Familia. Muy buena tarde para todos los que nos sintonizan, para los compañeros del panel. A Jairo un cordial saludo. Bueno, yo creo que el tema es recurrente, no solamente para matrículas universitarias, que es el tema de fondo, sino que nosotros hemos planteado también en diferentes escenarios, inclusive en el Congreso de la República y medios de comunicación, que la matrícula debe ser cero en todos los niveles de educación, desde 0
hasta posgrados inclusive. La educación es un derecho, como lo plantea Alejandra, pero también es un deber del Estado. Pero aquí quiero retomar dos cosas importantes que la ministra planteó. La primera, como le dijo Pedro Hernández, el FOME tiene unos recursos. La ministra desde el momento de declararse la pandemia habló de 2.5 billones de pesos para la educación en todos los niveles. Y queremos saber dónde está la plata, qué la han hecho, cómo la están manejando. Para educación básica, primaria, preescolar, etcétera, han hablado de 217 mil millones, pero en la verdad que van a quedar en 30 mil millones de pesos según los recursos que están destinados a través del ICETEX para prestarle a los padres de familia que tienen que ver con educación preescolar, básica y primaria y secundaria. Y obviamente la educación superior pues está agobiada y la deserción va a ser mucho más notoria, más en las instituciones de educación privada que en la pública misma, aunque pues de alguna manera la pública pues tiene un recurso importante ahí que no es lo suficiente, no es lo requerido. Fuera de eso, la infraestructura, porque es que se piensa que con los mínimos se puede hacer los máximos, y nosotros creemos desde la Confederación de que primero nuestros hijos tienen que tener la garantía constitucional de cero costo a la matrícula, cero intereses, pensando si se pensara, perdónenme el pleonasmo, en un crédito condonable, debería ser 0 pesos el costo en todos los sentidos. Y obviamente la cobertura que nos tiene preocupados y la deserción, porque ya los registros, sin que el ministerio nos dé cifras, porque se niega a hacerlo, es que la deserción está ya tocando el punto del 17% en educación superior y más del 30% en educación básica, primaria, secundaria y media. Y este es un tema pues que pareciera traído de los cabellos, Jairo, pero que es muy recurrente, muy pertinente en el momento, porque pues lo que va a venir encima de pospandemia, así sea en el mes de diciembre o enero, pues va a ser mucho más delicado para las familias, para los jóvenes, la falta de oportunidades, y además cómo se va a hacer la convalidación de todo el proceso, Pedro, porque el problema aquí de fondo también es la convalidación del proceso que se viene trabajando a través de virtualidad, a través de semipresencialidad, si se quiere, y que será el tema, el numeral 2 del tema de hoy, el retorno presencial. Pero creemos de que entonces aquí lo que hay que exigirle al gobierno, y lo hemos dicho nosotros, trasladen la plática que está en la guerra, que no estamos en guerra, estamos en otro tipo de guerra, trasládenla para educación y para el servicio de salud, que es lo importante, y no le hagamos apología al delito. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Ballesteros, de la Confederación de Padres de Familia. Tema número 2, doy paso al compañero Jairo Arenas para que dé su intervención a los panelistas. Muchas gracias, Fernando. Sí, hay una cosa preocupante, y es que acá el gobierno viene empecinado en plantear el modelo de alternancia, el de presencialidad, y uno de los puntos fundamentales de este pliego en torno a la educación es precisamente el no retorno a las clases, ¿sí? Mientras no se estén a las clases presenciales, mientras no se esté en las condiciones. Hoy vemos que el virus está expandiéndose a una velocidad vertiginosa y no hay condiciones. Quisiéramos, Alejandra, ¿qué piensan los estudiantes de este punto de la presencialidad en las instituciones educativas? Bueno, Jairo, pues inicialmente la gran, digamos, discusión, porque es muy interesante, porque muchos estudiantes que hemos estudiado pero la gran que no por un lado tenemos que ser responsables del distanciamiento social, pero por otro lado tampoco existen hoy las completas garantías para hacer una educación virtual de la noche a la mañana en todas las regiones de Colombia y en todas las universidades. Es más, en muchas universidades privadas tampoco las tenemos, y que si no es por decir casi en todas, porque nadie tenía, digamos, adoptadas esas modalidades de virtualidad o de presencialidad asistida o de remoticidad, porque pues hay diferencias entre ellas. Ninguna universidad ha sido completamente experta en eso. Sin embargo, ¿qué hemos dicho nosotros? No es
no es responsable retornar a la presencialidad en tanto no se den esas garantías de bioseguridad y por supuesto, digamos, esas disposiciones pues a nivel nacional de cómo evoluciona el virus. Pero por otro lado, pues hay que insistir en que existan, digamos, las garantías para la virtualidad. La conectividad es lo básico y en muchas regiones no existe esa conectividad, digamos, con calidad. Muchos jóvenes no pueden asistir a sus clases porque no tienen ni el medio electrónico para hacerlo, ni la suficiente conexión a internet para lograrlo. Y así tengan un aparato electrónico, pues la realidad es que no tienen todas las garantías en su casa, el espacio con su familia, o si tienen una tablet no es suficiente porque no se puede escribir los textos, etcétera. Es decir, esto hay que tomarlo desde una multidimensionalidad y hemos sido pues también insistentes en que se tienen que avanzar en esas garantías por parte tanto del gobierno nacional como de las mismas universidades, porque el gobierno nacional tiene, por ejemplo, la obligación de garantizar hoy conectividad. La conectividad es como el salón de clases en medio de la virtualidad, es necesario, pero en las universidades, tanto públicas como privadas, pueden avanzar en, no sé, brindar los computadores, en brindar algunas herramientas, en comprar los software y los programas necesarios para la garantía, pero también y sobre todo en todo el tránsito que hay con los mismos profesores y profesoras, toda esta nueva modalidad o esta nueva realidad, porque pues ya sabemos que es una realidad y este tránsito pues no puede ser, por eso es necesario tener ese debate presupuestal, digamos, primero, o anteceder este debate de calidad y de presencialidad con el debate de la financiación, porque es que sin recursos y sin la plena financiación de los profesores, de las universidades, de su funcionamiento, si no estemos en clase, es imposible que podamos hablar de si hay calidad o no. Cuando los profesores no tienen las garantías laborales de permanencia en las universidades y de sus contratos y etcétera, pues evidentemente tampoco van a estar pensando en brindar educación de calidad. Entonces hay que anteceder ese debate con el debate presupuestal y el debate estructural de la financiación de la educación, y luego entonces vámonos exigiéndole garantías al gobierno para la virtualidad y pues por lo menos digamos en la medida de lo posible, pero también con el no retorno a las clases presenciales si no existen las garantías suficientes en bioseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en las universidades que existan esas garantías, pues habría que mirarlo, pero es en situaciones muy concretas y creo que a nivel nacional no se vislumbra un panorama, digamos, ni en garantías para la presencialidad ni para la virtualidad hoy, 20 de julio del 2020. Muy bien, Alejandra. Pues también la Asociación Sindical de Profesores Universitarios tiene una posición frente a este tema y es Pedro Hernández, profesor universitario, quien nos plantea qué es lo que están pensando ustedes al respecto. Bueno, aquí hay dos tiempos. Nosotros hemos hecho varios foros en que fuimos críticos y críticos también reclamándole a las facultades de salud que debían de haber sido más proactivas. Creo que iniciamos con una cuarentena porque se estaba escondiendo que la financiación del sistema de salud se le entregó totalmente al sector privado. Ya lo han mencionado aquí en este foro. Ahorita el gobierno ha dicho de boca que ha destinado importantes recursos, algunos han sido girados, pero eso ha quedado en los bolsillos de las EPS y no ha llegado a los hospitales públicos. Entonces tenemos un retraso, pero además como todos, pero especialmente la clase dirigente, ha aceptado la condición de subordinados como país. Entonces nosotros no tenemos una tecnología propia. Fíjese que el Instituto Nacional de Salud no autorizó prontamente que la viabilidad de experimentar los respiradores hechos en Colombia, solo querían era hacer negocios de importar respiradores, algunos de ellos que han resultado obsoletos y a eso sí no le pusieron condiciones. Pues nosotros entonces lo que le estaba diciendo, decíamos, hemos debido de empezar
el manejo de la pandemia en Colombia del coronavirus lento, o sea, haber ido cerrando lentamente para cuando llegara el pico, entonces ahí ya hacer una cuarentena total. Y en eso también aquí, y está como uno de los puntos del pliego de emergencia que le pedimos a Duque que rápido lo negociemos y que todos pidan eso, es que tenemos que la renta básica tiene que funcionar ahorita con todo, porque buena parte del 60% de trabajadores independientes de informales, pues tiene que quedar en sus casas para que no haya una alta mortalidad y alta difusión del coronavirus en todo el país. Por eso en este momento es difícil retornar a clases presenciales desde el preescolar hasta el posgrado. Nosotros estábamos tratando de abrir posgrados porque era una necesidad para investigar y darle respuestas a esta crisis, pero en este momento sí es difícil. Más bien lo pensaríamos hacia final de año, del año en curso y primero, o sea, todo lo de temas de práctica y todo eso, dejarlo hacia allá, pero en este momento nos toca seguir virtual. Y como lo decía Alejandra, pues yo hablé de casi 3 billones que pedíamos, una buena parte es para conectividad que no cuesta más de 200.000 millones para todos los estudiantes de la pública. Y pongámosle otros 200.000 para la privada. Y para el tema así de tabletas, computadores o celulares como mínimo, sí se necesitan unos 500.000 millones de pesos para poder seguir ofreciendo unas clases virtuales con calidad y el aprestamiento de todas y todos los profesores. En básica, primaria, secundaria, ahí sí ustedes nos dicen, los de FECODE, cuánta plata necesita. Gracias. Bueno, Pedro, muchas gracias. Y precisamente el gobierno pues la ministra de Educación viene diciendo que hay que ir, que tenemos que trabajar en la alternancia, que algunos municipios sí pueden ir. Y cierto, Pedro, las equivocaciones que ha tenido el gobierno siempre van en contra de los menos favorecidos. FECODE ha tenido una posición clara y contundente frente a este tema. Victoria Avendaño, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, nos dice cuál es la posición de FECODE. Así es, Jairo. Y bueno, en concordancia con lo que han dicho Alejandra y Pedro, efectivamente lo que deja al desnudo la pandemia es esa gran crisis del sector educativo en todos los niveles. Y lo que deja al desnudo es que precisamente las denuncias que hemos venido haciendo frente a la desfinanciación de la educación desde hace mucho rato son ciertas y que no son falacias como el gobierno nacional ha pretendido hacerle creer a la comunidad. Y lo que hemos dicho nosotros y está evidenciado es que le han sustraído al Sistema General de Participaciones que financia educación, salud y saneamiento básico, que son fundamentales hoy en medio de la pandemia, le han sustraído 348 billones de pesos con B de billete, y de esos para educación le han sustraído 192 billones de pesos. Y cuando hablo de educación, desde FECODE es desde el preescolar hasta la básica y media nada más, sin contar con lo de la universidad. Entonces, con ese faltante, con esa sustracción de recursos de 192 billones de pesos, obviamente se han generado unas inmensas brechas desde el año 2001 hasta esta parte, que nosotros hemos identificado en 6 brechas que hoy nos convirtieron en 7. Y las menciono de manera rápida. Nosotros tenemos una brecha enorme en el acceso, porque no hay lo que se está diciendo ahorita, precisamente esas garantías de los recursos para que todos los estudiantes tengan el acceso a la educación pública. Tenemos una brecha enorme en infraestructura, evidente hoy precisamente en la falta de condiciones en las instituciones públicas, desde preescolar hasta la media, para que haya presencialidad en este momento de pandemia. Existe una brecha enorme en lo que tiene que ver con el tamaño de las clases, o sea, las relaciones técnicas, cuando nosotros estamos viendo que cada día más el hacinamiento
en las aulas escolares es mayor, existe una brecha enorme en jornada única, en canasta educativa, en educación rural, y hoy una séptima brecha que hemos identificado, que es la brecha tecnológica, como ya Alejandra lo mencionaba, y dábamos algunas cifras, y las cifras son claras, que no las estamos dando desde FECODE, ni desde ACU, ni desde ninguna de las organizaciones estudiantiles y de padres de familia, sino que son cifras oficiales, porque las muestran precisamente las encuestas del DANE que se han dado. Sin embargo, a pesar de toda esa deficiencia que hay en las instituciones educativas, nosotros, para oponernos a la presencialidad con alternancia, tenemos que hacer un análisis integral en esto, y el análisis integral es mirar también la parte externa, cómo está siendo el comportamiento de los contagios. Hoy estamos precisamente en un aumento exponencial de contagios, estamos en unos niveles de ascenso de la curva de contagios a nivel nacional, y si nosotros abrimos las puertas de la educación en estos niveles que representamos en FECODE, obviamente estamos mandando a un alto porcentaje de nuestra población a un contagio seguro, y representamos más del 40% de la población colombiana si sumamos el número de estudiantes, los padres de familia y todo el resto de la comunidad educativa. Nos parece una irresponsabilidad enorme, un atentado contra la vida de los estudiantes, de los niños jóvenes, de los maestros y obviamente de los padres de familia y todo lo que gira alrededor de eso. Entonces, estamos en contra de la alternancia, no tenemos condiciones, estamos exigiendo la derogatoria de la Directiva 11 y estamos exigiendo garantías para continuar en la virtualidad. De lo contrario, estamos llamando a la desobediencia civil, que es la táctica que hemos utilizado en FECODE para tratar de impedir que nos impongan este capricho y esta irresponsable decisión del gobierno nacional. Muchas gracias, Vicky. Esa es la posición de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Ahora, la Confederación de Padres de Familia, donde don Carlos Ballesteros ha sentado también una posición y que es fundamental de lo que piensan los padres de familia al respecto. Don Carlos, ¿cuál es su posición? Jairo, gracias. Mire, 3 cosas importantes para señalar. Existen 7 consultas a padres de familia en todo el territorio nacional, una liderada por la Confederación, otra por FECODE, otra por los colegios religiosos, otra por algunos sectores de colegios privados del sector centro-norte de Colombia, otro hacia el sur de Colombia, y obviamente la de Caracol Televisión, cuyos resultados en general nos dan un 87.5%, que hemos dicho no al retorno y no a la alternancia. Y esa es una posición que no vamos a negociar, no vamos a cambiar. Hoy las cifras nos arrojan los siguientes resultados. Estamos en la línea de los 200.000 contagiados, estamos en la línea de los 7.000 fallecidos y estamos en la línea de 99.000 casos positivos o activos. Eso significa que la problemática no está a la vuelta de la esquina para la solución. El tope de la UCI en el país lo registran las estadísticas y los informes del gobierno mismo a través de los medios de comunicación. Hay ciudades donde ya se llegó al 100% como Bogotá, Medellín está cerca, Cali igualmente, etcétera. Y los mismos gobernantes de los entes territoriales, alcaldes, gobernadores, secretarios de educación, ya se han pronunciado, han grabado videos, han dicho no al retorno y no a la alternancia educativa. Entendemos la problemática y lo plantea Alejandra con alguna precisión en el tema de que pues lo obvio de la educación es la presencialidad porque es la interacción de los seres humanos. Pero este es un momento coyuntural que hay que reinventarnos la escuela, reinventarnos la universidad, reinventarnos la metodología y obviamente replantearnos el paradigma de la educación y el paradigma de la familia. Hemos dicho varias cosas relacionadas con esto y lo suscribimos un documento conjuntamente con la CUT, con FECODE, con las organizaciones de colegios privados y padres de familia, la Confederación, dirigida a la ministra y dirigida al presidente de la República. Hace 20 días lo enviamos, no hemos recibido ninguna respuesta, en donde hemos planteado prácticamente todas estas problemáticas y hemos exigido la asignación de recursos y el cumplimiento de las negociaciones que en su momento hicieron con la Mesa Nacional de Educación en cabeza de FECODE. Igualmente planteamos la necesidad de reformar el Sistema General de Participación en la Ley 715 para asumir los recursos que ya ustedes han planteado suficientemente. Creemos de que de aquí en adelante, pues lo que nos queda es persistir
en exigir del gobierno nacional atender las necesidades de la comunidad, porque, como ustedes también lo han citado, las condiciones de bioseguridad, que es lo que nosotros exigimos, y lo hemos dicho públicamente a través de medios y escrito también, si hubiese una obligatoriedad de retorno escolar, así sea con la alternancia educativa, y surge un contagio de un niño o de un educador, de cualquier miembro de la comunidad educativa, pero más grave, si surge un fallecimiento, públicamente, penal, civil y administrativamente hacemos responsable al presidente de la República y a la ministra de Educación personalmente por su persistente terquedad de hacer retorno a la presencialidad, cuando sabemos que en el caso de la educación pública, las instituciones, y referimos con videos, con fotografías enviadas a la Presidencia de la República a través de la carta, que no están dadas las condiciones de bioseguridad, que no hay baterías, que no hay siquiera un lugar de enfermería para atender la emergencia en caso de que se registrara alguna persona con alguna sintomatología. No hay una coordinación entre los sectores de educación y salud para transportar a esa persona o aislar a esa persona y llevarla a un centro hospitalario. No hay coordinación con las EPS y las IPS para ese desplazamiento de la persona y cómo le avisarían a la familia. En fin, hay una serie de cosas que no están todavía determinadas y que lo que hemos dicho nosotros, la ministra no se ha querido, a la Confederación, esto es una comunicación pública que queremos dejar constancia, a la Confederación la ministra le ha aplazado 2 veces la reunión virtual. No entendemos el capricho de la ministra, seguramente porque ella pensaba que nosotros íbamos a doblegar la rodilla, porque el afán de los padres de familia era enviar los niños al colegio, porque necesitaban quitarse el peso de los niños de encima. Pues no ha sido así. La respuesta de la familia es primero la vida y luego la educación, así ambos sean unos derechos fundamentales y sean derechos sustanciales. Pero creemos de que aquí está primero la protección de la vida de los niños, la protección de la vida de los maestros, de la comunidad educativa, y subsiguientemente pues haremos el ejercicio del derecho fundamental a la educación y obviamente el derecho a la salud. Yo creo que esto es una posición que no la vamos a renegociar y lo hemos planteado en estos días últimamente a través de diferentes medios. Bueno, ahí nos queda suficientemente claro cuál es la posición de las diferentes organizaciones sobre lo que es matrícula cero y la presencialidad en las instituciones educativas. Agradecemos a Alejandra Sánchez de ACRES, a Pedro Hernández de ASPU, a Victoria Avendaño de FECODE, a Carlos Ballestero de la Confederación de Padres de Familia, y queremos lamentar el fallecimiento de nuestro amigo docente y sindicalista de la Asociación de Trabajadores de la Educación ADES, Carlos Barreto Contreras. Su deceso se dio hace pocos minutos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Las Mercedes de Corozal. Nuestras notas de condolencias, un abrazo solidario para su familia, paz en su tumba. Él es el expresidente de la CUT y actual fiscal de ADES. Nuevamente nuestros agradecimientos también a Mauricio Castañeda, Carol Loaiza, Carlos Gillón, equipo técnico y periodístico de la CUT, y obviamente a su director Elías Fonseca por esta transmisión que es de gran importancia para la población colombiana